Pero ahora, Señor, necesitamos escuchar tu consejo. Necesitamos una palabra fresca, una palabra de aliento para nuestra vida. Porque que sin ti no podemos estar, Señor. Sin ti no podemos vivir, mi Dios. Padre, mira tu siervo que tú has escogido. Espíritu Santo de Dios, pon la palabra que cada uno de nosotros necesitamos y todo aquel que la va a escuchar. Con Dios y con nosotros, nuestro hermano Marino Jerez. Debe ese aplauso al Rey. Alabanza a tu nombre. Oh, gloria que viva por los siglos de los siglos. Santo es su nombre. Bendiga. Dios le bendiga. Dios les bendiga de una manera especial. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor, santo es su nombre. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria, gloria al Bendito Señor. sea el nombre de Jesús. El Señor está aquí en esta noche. Y no solo esta noche, sino siempre, porque Él dice que donde quiera que haya 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, en medio de ellos. Pero déjeme decirle algo. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Así que por favor, no pierda la comunión. A los niños, bendito sea Dios, manténgalo ahí agarradito, tranquilo, no pierda la comunión. Usted no sabe lo que el Señor tiene para usted en esta noche. Y para mí que estoy parado aquí. Y no sabemos si esta noche, no sabemos si esta misma noche nosotros partimos de esta tierra. Ahorita creo que era la hermana Yaneri que decía de un terremoto. En menos de 2 semanas han ocurrido 2 terremotos en la tierra, uno en Indonesia y ayer uno en Haití. Leía la noticia hoy donde decía que habían 11 muertos y como 100 heridos en Haití. Oh, mi alma alaba a Dios. Y en Indonesia ustedes saben que fue un terremoto y un tsunami. Un tifón en Japón y la tierra gime como con dolores de parto. La tierra gime, bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Yo quiero leer la palabra de Dios para luego darle una palabra que me dio el Señor allá atrás, tranquilito, mientras yo estaba sentado allá. Pueden buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. El apóstol Juan quiso guardar este relato de esta oración que Jesús hizo por sus discípulos. Quiso el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, guardar este relato, esta oración que hizo Jesús por ellos, por sus discípulos y por todos nosotros, por lo que habíamos de creer. Juan 17. Muchas veces acostumbramos nada más a leer unos cuantos versículos, pero esta oración que hizo Jesús por su iglesia la vamos a leer entera esta noche. Mi alma alaba a Dios. Yo no sé usted, pero a mí nadie me está esperando. Mi familia está aquí. En mi casa no hay nadie esperando. Están todos aquí, mi esposa y mis hijas están aquí. O sea que yo no tengo que salir corriendo de aquí. Yo voy a leer el capítulo 17, esta oración completa que hizo Jesús por sus discípulos y por todos los que habían de creer en Él por su palabra, o sea, por su iglesia. ¿Lo tienen? Amén. Juan 17, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, escucha iglesia, tú no eres del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Oh, bendito sea tu nombre. Oh, alabado sea tu precioso nombre. Gracias por tu palabra, Dios. Oh, gracias por tu palabra. Gracias por presentarnos al Padre. Ya hace más de 2000 años que tú nos estabas presentando a nosotros delante del Padre, Señor. Te agradecemos por tu amor. Te agradecemos por tu protección. Te agradecemos por tu intersección. Te agradecemos por ser nuestro mediador ante Dios el Padre. Te agradecemos por tu sangre derramada en la cruz. Agradecemos, Señor, por tu bendito amor. No hay un amor como el tuyo. No hay amor más grande que este, que tú diste tu vida por nosotros. Oh, gracias, Señor Jesús. Pueden sentarse, bendito sea el santo nombre de Jesús. Oh, gloria a Jesús. Mi alma te adora, Señor Jesús. Oh, mi alma te bendice. Tú eres santo y maravilloso, Cordero de Dios. Te alabo, te bendigo y te exalto, Rey mío. Tú eres maravilloso, Señor. Yo le puse título a este mensaje, pero después que escuché la voz del Señor allá atrás, ya ese título no va.
Mi alma te alaba, Jesús. Y ni se lo voy a decir el título que yo le puse al mensaje. Porque cuando Dios habla, las palabras de los hombres quedan nulas. Mi alma te adora, Jesús. Y el título que yo le había puesto al mensaje ya no va. Mientras cantaban aquí, que terminó, me parece que la hermana Yaneri terminó con el devocional. Y ahí comenzó a hablar acerca del terremoto y cosas. Y estaban hablando, yo estaba sentado allá atrás donde está Carmen ahora. Mi alma te alaba, Jesús. Vinieron unas palabras así por los aires y se metieron en mí. Y cuando esas palabras entraron en mi espíritu, yo me estremecía y me sacudí en la silla. El Señor me habló y me dijo: hoy más que nunca quiero a mi iglesia unida. Aleluya. Hoy más que nunca, me dijo el Señor, y yo me estremecí. Porque yo no sé si usted ha sentido, cuando Dios habla y cuando hablan los hombres. Cuando hablan los hombres no sucede nada, pero cuando Dios habla, tu espíritu se conmueve, tú te estremeces y no te puedes estar tranquilo. Mi alma te adora, Jesús. Y esas palabras yo sentí que se metieron así por dentro de mí, a mi espíritu, y cuando entraron a mí, me estremecieron. Hoy más que nunca, quiero a mi iglesia unida, dice el Señor. Oh, bendito sea tu nombre. Alabado sea tu precioso nombre. Hoy más que nunca, oh, mi alma te adora, Señor Jesús. Alabado sea tu precioso nombre, Señor. Gloria a Dios. Vive Cristo, aleluya. Oh, santo Dios. Señor y Salvador. Yo no sé, el mundo, a lo mejor allá afuera, no se da cuenta de lo que está pasando. Pero la iglesia tiene que estar alerta. A este mundo le queda poco tiempo. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Señor Jesús. Aleluya. A este mundo, amigo que estás escuchando allá afuera, vecino que estás escuchando, oye la voz del Señor. A este mundo le queda poco tiempo. Por eso el Señor manda a su iglesia. Hoy más que nunca quiero que mi iglesia esté unida. Porque una iglesia dividida no va para ningún lado. Mi alma te adora, Señor Jesús. Y aunque hay muchas congregaciones en el mundo entero, la iglesia es una. Así como estuvimos en estos 3 días de campaña, que habían iglesias invitadas. Pero habían iglesias invitadas, pero ahí no habían iglesias invitadas. Ahí estaba la iglesia del Señor reunida, alabando a Dios y proclamando su nombre. Para Jesús no había ni que la iglesia de fulano, la iglesia de fulanito, la iglesia de Perencejo. Para Jesús era su iglesia que estaba allá afuera. Su iglesia unida. Y los líderes que Él ha puesto para guiarla. Cuando Jesús habló a Pedro, ¿qué le dijo Jesús? Pedro, apacienta mis ovejas. Mis ovejas, mi iglesia. Pedro era un servidor de Jesús. El hermano Diógenes es un servidor de Jesús. La pastora Damari que estuvo ahí es una servidora de Jesús. El pastor Javier es un servidor de Jesús. Todos los pastores que se dieron cita ahí solo son servidores, siervos del Señor, que tienen que dar cuenta por su grey, por sus ovejas al Señor.
el pastor Diógenes y todos los pastores que estuvieron aquí, todos los pastores en el mundo entero, están claros que las ovejas son del Señor. Y gran compromiso que tienen ellos sobre sus hombros. Mi alma te adora, Jesús. En esta oración que hizo Jesús por los discípulos, en Juan 17, yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a leer este capítulo entero, pero hace mucho tiempo que yo descubrí, no sé si fue por otra persona, no me acuerdo si fue por otro, lo que sí que escudriñando las Escrituras, descubrimos que en esta oración Jesús hace referencia a la palabra uno 7 veces. 7 veces menciona Jesús la palabra uno o hace referencia a la palabra uno. En el versículo 3, en el versículo 11, versículo 21, versículo 22 y versículo 23. En esos 5 versículos Jesús menciona o hace referencia a la palabra uno 7 veces. Y por ahí dicen que el 7 es el número perfecto, que es el número de la plenitud, que es el número completo, lleno. Oh, mi alma alaba a Jesús. Y ahorita leí a la hermana Yaneiri, Apocalipsis, era que leía Yaneiri, que dice que hay 7 lámparas, que las 7 lámparas son los 7 espíritus de Jehová. Y el 7 es un número muy conocido en la Biblia. 7 días estuvo el pueblo de Israel dándole la vuelta a Jericó. Y según leía, cuando Naamán el sirio fue donde Eliseo le dijo, tírate 7 veces. Yo no sé cuál es el problema con el 7, no sé cuál es con el 7. Tírate 7 veces al Jordán. Pedro viene y le pregunta al Señor Jesús, Señor, perdonaré a mi hermano 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 77 veces. 70 veces, 70 veces 100. Y aquí menciona el Señor Jesús la palabra uno 7 veces. En el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué significa único? Único, ¿qué significa? Uno. Ahí va uno, ¿verdad? Ahí va uno. En el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuántas veces dice la palabra uno ahí? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Ya van 3 veces. Ya van 3. El versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuántos van ya? Van 5. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué significa la palabra unidad? Uno. Perdónenme que me volé un 1 en el versículo 11. El versículo 11 dice, ¿cuántos van ya? Porque yo me volé 1. 6. O sea, ¿qué significa también? Él dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué significa unidad? Uno también. Y el 11, que me lo había volado, dice, y ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 7 veces repite el Señor esta palabra acerca de la unidad. Y dice, un solo Dios, un solo Dios. En esto está la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y no solamente esto, un solo Dios, y dice Primera de Timoteo 2:5, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador. Mi alma te alaba, Jesús. Si hay un solo Dios
y hay un solo mediador, ¿cuántas iglesias usted cree que van a haber? Una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo pueblo. Aún de los gentiles y de los judíos, Jesús hizo un solo pueblo, derramando su sangre en la cruz del Calvario. La palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos que han creído en él son hijos de Dios. Nosotros, los que no somos judíos, que hemos creído en él, somos hijos de Dios. Y judíos y gentiles, griegos, italianos, españoles, africanos, franceses, todo lo que han creído en el mundo Jesús, forman un solo pueblo y una sola iglesia. Mi alma te alaba, Jesús. El único Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y un solo pueblo. Y Jesús, ahí en los versículos, dice aquí, en los versículos dice, Jesús dice que esta perfecta unidad de la iglesia es para que el mundo crea que Dios le envió, para que el mundo conozca que Dios le envió y que Dios nos ha amado a nosotros como también a Él lo ha amado. Fíjense lo que dice en los versos 21 y 23. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hace más o menos 2, 3 meses, yo prediqué aquí, no sé si se acuerdan, yo prediqué aquí acerca de estos versículos de Juan 13, y me enfocaba en Juan 13:35, que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Yo no sé si usted se acuerda de ese mensaje, que yo prediqué aquí hace más o menos 2 o 3 meses, bendito sea Dios. Juan 13, Jesús le dice a sus discípulos, le dice a la iglesia, en esto conocerán todos. ¿Quiénes son todos? Todo el mundo. Que de tal manera amó Dios el mundo, para que todo aquel que crea en él. Entonces dice Jesús, en esto conocerán todos, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús le decía aquí, en Juan 13, que en eso iba el mundo a conocer que nosotros éramos sus discípulos, si teníamos amor los unos por los otros, si nos amábamos los unos a los otros. Y él le decía, un mandamiento nuevo os doy. Alabado sea Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces, lo primero, para que la gente conozca que nosotros somos discípulos de Jesús, es el amor que haya entre nosotros, el amor que haya entre la iglesia, el amor mutuo, el amor desinteresado. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Eso es lo primero que Jesús enseña. Conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. El amor es lo que nos identifica como cristianos. El amor es lo que nos identifica como discípulos de Jesús. Es el amor. No son los dones. No es la ropa. No son los cargos en la iglesia. Es el amor lo que nos identifica como cristianos. Pero oiga también lo que enseña Jesús aquí en Juan 17. Oiga que eso también me lo dio a conocer hoy. Muchas veces hemos leído la Biblia y le pasamos por encima, pero hay un día que Jesús te dice, fréname ahí. Frena, mi alma te alaba. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que
para que el mundo crea que Jesús fue enviado por Dios, nosotros tenemos que ser uno. Nosotros tenemos que vivir en unidad. Nosotros tenemos que vivir en comunión. Ahorita la hermana Amparo decía, el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la hermana Amparo decía, y en unidad. Y en unidad. Ya Amparo estaba predicando el mensaje. Por el amor conocerán que somos sus discípulos. Y por la unidad conocerá el mundo, por la unidad, por la unión entre nosotros, por la comunión entre nosotros. Cuando nosotros seamos uno, entonces el mundo conocerá que Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados, a morir en la cruz, a salvar. Son dos palabras poderosas, amor y unidad. Y si la iglesia no tiene amor y no tiene unidad, entonces no es iglesia. ¿Usted sabía eso? No es iglesia. Y tampoco es de Jesús. Porque el que sigue a Jesús y el que es de Jesús tiene que amar y tiene que vivir en unidad y en comunidad con los demás hermanos. Y fíjense una cosa. La iglesia cuando comenzó, eso era lo que hacía. Así fue cuando la iglesia comenzó. Ellos decían, Jesús dijo que nosotros debíamos ser uno. Jesús dijo de que nosotros debíamos vivir en comunidad. Jesús nos enseñó a que si yo tengo un pan y mi hermano tiene hambre, yo tengo que darle pan. Jesús nos enseñó que si algún hermano tiene sed, que yo le dé agua. Jesús nos enseñó que si algún hermano está desnudo, que yo tengo que vestirlo, si yo tengo dos túnicas. Gloria a Dios. Jesús nos enseñó, hermanos, que debíamos vivir en comunidad. Y fíjense lo que sucedió. Hechos 2, del 44 al 47. Fíjense cómo comenzó la iglesia. Que la iglesia siguió los lineamientos, siguió las reglas, las normas y las enseñanzas de Jesús. Fíjense lo que dice Hechos 2, verso 44-47. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. ¿Qué significa juntos? Unidos. Unidos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes. ¿Qué significa unánime? Mi alma te alaba, Jesús. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y oiga una palabra que siempre vivimos hablando. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade a los que han de ser salvos? El Señor. Nosotros tuvimos 3 noches de campaña allá afuera en la calle. Pasaron personas y le entregaron sus vidas al Señor. De ellas está el hermano Payán aquí, los demás, como decía el pastor, hay que salir a buscarlos. Pero déjenme decirle algo. Bienaventurados somos todos los que estamos aquí ahora. Porque el Señor fue que nos añadió a su iglesia. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo soy salvo, ¿y usted? Yo soy salvo. Yo soy salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese lo que dice Hechos 4:32 también. Oiga lo que dice. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Qué le había dicho Jesús? Yo quiero que ustedes sean uno, así como el Padre y yo somos, ¿qué? Uno. Padre, que así como tú y yo somos uno, ellos sean unos, para que el mundo crea, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y aquí lo dice, mire lo que hacía la iglesia, comenzando al principio. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Un solo corazón y un alma. La multitud de los que habían creído. Ya habían miles, porque con el primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000 a la iglesia. Y el Señor iba añadiendo cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Tenían un solo corazón, un alma, eran un cuerpo. Pablo habla acerca de la iglesia, bendito sea Dios. Pablo compara la iglesia con el cuerpo. Así como la mano no puede decirle a los pies, yo no soy del cuerpo, yo no te necesito. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y Pablo hablaba acerca de que cada miembro en el cuerpo tiene una función. Un cuerpo sin ojo, ¿a dónde va? Un cuerpo sin cabeza, como predicaba el hermano la última noche. Un cuerpo sin cabeza, ¿hacia dónde va? Si nos ponemos a analizar las partes más importantes, aunque el corazón es que vive bombeando y mandando sangre al cuerpo entero, pero la parte más importante del cuerpo es la cabeza. En la cabeza están los oídos, los ojos, la boca, la nariz, el cerebro. Si no vemos, tenemos problemas. Si no tenemos boca para comer, ¿por dónde nos alimentamos? ¿Por dónde escuchamos? ¿Por dónde respiramos? Entonces, si usted se pone a analizar, la cabeza es una de las partes más importantes del cuerpo, porque ahí están los miembros, vamos a decir que son los más importantes. Y Pablo dice que el cuerpo somos nosotros y la cabeza es ¿quién? Jesús. La cabeza es Jesús. Jesús es que debe pensar por nosotros. Jesús es que debe ver por nosotros. Jesús es que debe hablar por nosotros. Jesús, como la cabeza de la iglesia, es quien debe dirigirla a la iglesia. Pues fíjese, si el cerebro no manda a los miembros que se muevan, no hacen nada. El cerebro es que gobierna todo. Fíjese, cuando a una persona le da una trombosis, le da un derrame cerebral que queda hecho un vegetal. ¿Por qué? Porque esa parte del cerebro que controlaba las manos, que controlaba los pies, que le daba movilidad a los pies, a las manos y a muchos miembros del cuerpo, esa parte, si le da un derrame cerebral, una trombosis, es afectada y ya la persona queda como un vegetal. Mi alma alaba a Dios. Y así como la mano necesita de los ojos y de los oídos, así los pies también necesitan de la mano, porque si yo no tuviera mano, ¿cómo me pongo los zapatos? ¿Cómo me pongo las medias? ¿Cómo me pongo el pantalón, la camisa y todo? Se haría difícil sin manos. Y la mano, los pies, los ojos, la boca, los oídos, bendito sea el nombre de Jesús, los dedos, la lengua, la nariz, todo el cuerpo está dividido en muchos miembros, pero todos forman un solo cuerpo. Y así debe ser la iglesia, un solo cuerpo. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que el dolor de mi hermano sea mi dolor. Que la necesidad de mi hermano sea mi necesidad. Que la preocupación de mi hermano sea mi preocupación. Mi alma alaba a Jesús. Que si mi hermano tiene hambre y yo tengo que darle de comer. Señores, debemos volver al primer amor. Debemos volver al comienzo. La iglesia así fue que inició, haciendo todo como Jesús le había mandado. Mi alma te adora, Señor Jesús. Que no falte pan en la casa de ninguno de nuestros hermanos. Y si algún hermano está pasando por necesidad, no tenga vergüenza, somos un cuerpo, somos uno. Venga y comuníquele al pastor. Pastor, mire, en mi casa no estamos trabajando. En mi casa tenemos necesidad.
y el pastor simplemente tiene que hablar con la iglesia. Hay un hermano que tiene necesidad. Por favor, vamos a cooperar con él. Y nosotros como iglesias, como hermanos, como un cuerpo que está unido y en amor, debemos suplir la necesidad de ese hermano. Quizás yo no pueda comprarle un saco de arroz, pero sí le puedo comprar 10 libras de arroz. Quizás yo no pueda hacerle la compra entera, pero si yo compro 10 libras de arroz, si Juan trae 2 libras de carne, si Pedro trae un pote de aceite, si Mari trae 2 pica-pica, que casi no se usan ya. Yo lo que dice el hermano Amparo, que ya están descartadas, la pica-pica. Si Richard trae una funda de salchicha, bendito sea Dios. Si Dorca trae 2 libras de habichuela, cuando esa compra llegue donde ese hermano, ahí se va a hacer un culto, que eso se vaya en alabanza hasta tarde de la noche. Porque llegó papá, llegó el Señor. Oh, mi alma. Yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mi alma te alaba, Jesús. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso el Señor hace un llamado en esta noche a la unidad de la iglesia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y en esto también conocerán todos y creerán si ustedes son uno, si ustedes viven en unidad y en comunión. Fíjense lo que dice aquí, en Efesios 4 del 1 al 6. Efesios 4 del 1 al 6. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Efesios 4 del 1 al 6 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, soportando los unos a los otros, unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La iglesia tiene que estar unida en el Espíritu. Unida en el Espíritu. Si la iglesia no está unida en el Espíritu, no va a ningún sitio. Debe estar unida en el Espíritu. Pues aquellos a los que guía el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, oiga, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Un cuerpo y un espíritu, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Un Señor Jesús, una fe, la fe común que tenemos nosotros en Él. Un bautismo, todos fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Un Dios y Padre de todos, bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y una iglesia, aunque hayan miles de congregaciones en el mundo entero, la iglesia de Jesucristo es un cuerpo, y Jesucristo es la cabeza. Dice la palabra que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Somos un pueblo adquirido por Dios. Tenemos un Dios y Padre de todos y un Señor que se llama Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Oh, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Santo es tu nombre. Oh, mi alma. Quiero que retire esa palabra que me dio el Señor. Hoy, más que
el santo nombre de Jesús. Hoy más que nunca quiero a mi iglesia unida. Vamos a romper el hielo, hermanos. Aleluya. Da vergüenza que a veces un hermano está pasando por una situación y no es capaz de comunicarlo a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? No hay confianza. Mi alma te adora, Señor Jesús. No hay confianza. No somos hermanos. No nos amamos los unos a los otros. No vivimos en unidad. El Señor está haciendo un llamado en esta noche. Un llamado a la unidad. Un llamado al amor entre los hermanos. Vamos a dejar muchos secretos que tenemos, muchas cosas que tenemos y que no somos capaces, por vergüenza o por orgullo, no sé por qué, de comunicarlo a los demás. Muchas veces pasan cosas y ni usted ni yo sabemos por qué pasaron, bendito sea el nombre de Jesús. Y muchas veces la gente se pregunta, ¿y qué fue lo que pasó? No, yo no sé decir. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Entre el Padre y Jesús no había secreto, porque ellos habían uno. Entre el Padre y Jesús no había nada oculto, porque ellos son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y así quiere el Señor Jesucristo que su iglesia sea una. Y hoy más que nunca quiere que la iglesia esté unida. Hoy más que nunca Él quiere que su amor se manifieste entre sus ovejas, entre sus hermanos. Hoy más que nunca ese es el llamado. Estamos viviendo el fin de los tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y Jesús dice que en esto conocerán todos allá afuera en el mundo, que ustedes sois mis discípulos si se amaren unos a los otros. El Señor dice en su palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor en el mundo se está enfriando. Por eso vemos padres violando a sus hijos, padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, hijos violando a sus propias madres, porque el amor se está acabando, como dijo Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor en muchos se enfriará. Muertes a diario. Y vemos las señales de Jesús como se siguen cumpliendo. Terremotos, hambre, peste, enfermedades en todas partes. Y cumpliéndose la palabra, y a nosotros nos ha tocado vivir estos tiempos, los tiempos finales. Pero Jesús nos dice hoy, el mundo se podrá enfriar, o el amor se podrá enfriar en el mundo, pero no en mi iglesia. No en mi iglesia. Quiero que se amen los unos a los otros. Porque quiero que el mundo me vea a través de ustedes, por el amor que se tienen los unos a los otros. Hoy más que nunca, iglesia, cierra tus ojos, porque está habiendo mucha turbación aquí, está viendo, oh mi alma, cierra tus ojos. Alabanza. Oh mi alma te adora, Señor Jesús. Hoy más que nunca quiero a mi iglesia unida, dice el Señor. Los quiero unidos. Mira que vengo pronto. Yo estoy a la puerta. Iglesia mía, por la cual yo morí en la cruz. Iglesia mía, que compré con mi sangre. Quiero que seas una, así como el Padre y yo somos una, para que el mundo crea, para que el mundo conozca que el Padre me envió. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos en esta noche porque eres bueno, Señor. Porque para siempre tu misericordia, Cordero de Dios. Bendito sea tu precioso nombre porque hoy tú haces un llamado a tu iglesia, Señor,
al servicio de los demás. El Señor nos pide que seamos de un solo corazón y una sola alma, y un sola alma. Quiero unidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero la unidad. Hoy más que nunca quiero mi iglesia unida. Quiero a mi iglesia santificándose. Quiero a mi iglesia apartada de mí. En la oración que Jesús hacía, decía: ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Estamos en el mundo, hermanos, pero no somos del mundo. Tenemos una patria celestial que fue comprada por la sangre de Jesús. Tenemos una patria en los cielos que nos espera, pero que también tenemos una demanda de perseverar juntos, unánimes, en amor, hasta el fin. Hay una patria celestial esperándonos. Aguardemos, esperemos, porque nuestra redención está cerca y Cristo viene pronto. Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús. Alabado sea tu precioso nombre. Vamos a cantar aleluya. Si puede ayudarme, vamos a cantar al Señor. Oh, maravilloso es el Señor. Tú eres santo, Señor. Bendito tu nombre, Jesús. Aleluya.
los ama. Aleluya. Bendiga a su familia, gloria a Jesús. Dios ha hablado a la iglesia. Dios ha hablado a la iglesia. A todo aquel que se siente ser parte del cuerpo de Cristo. Bendita sea la gloria de Dios. Nosotros, como pastores, la misión que hemos obtenido de parte de Dios y que hemos mostrado para gloria y honra del Señor es de que esta congregación esté fundamentada en el amor. Amén.